He titulado esta enseñanza, si Dios es bueno y me ama, ¿por qué permite que yo viva estas cosas? Y quiero recordar lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La otra versión dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que no debemos ignorar que vivimos en un mundo caído, dominado por Satanás, y donde lo que se impone es el pecado, la maldad. Y esto trae como consecuencias el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. La enfermedad no es de Dios, más bien Él es nuestro sanador. Pero el Señor lo ha dicho claramente, todos en este mundo enfrentaremos aflicciones, pruebas, tristezas. La aflicción es un sentimiento profundo de dolor, de angustia, de ansiedad, de sufrimiento. Pero nosotros los cristianos no somos la excepción a las aflicciones. Y yo no sé qué tipo de aflicción tú estás pasando. Quizás estás pasando, tienes un familiar que está enfermo por COVID, o tú mismo estás pasando por una enfermedad. Otros quizás tienen problemas familiares, una crisis en el matrimonio, un divorcio, una separación. Un hijo que está perdido en drogas, una hija que está en la inmoralidad sexual. Quizás has perdido tu empleo en medio de esta crisis, dificultades financieras, pero nada se puede comparar con perder un ser querido. La gran diferencia con relación a la gente en el mundo que no conoce a Dios es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos sostiene, que nos fortalece. Y es posible que algunos no conocen lo que estamos viviendo, pero quiero contarte un poco. En nuestra familia a casi todos nos dio, fuimos contagiados por el COVID-19. Mi hijo Eduardo Luis hizo una neumonía y por la misericordia de Dios no necesitó hospitalización. Pero luego mi esposa y yo veníamos bien, de un momento a otro se le bajó la saturación de oxígeno. La tuvimos hospitalizada en casa durante 2 días, poniéndole oxígeno, antibióticos, pero no respondió al tratamiento, seguía bajando la saturación de oxígeno. Nos tocó llevarla de urgencia a la clínica cardiovascular. Allí experimentamos una gran angustia, pues siempre nos imaginamos lo peor. Y al mismo tiempo nuestro nieto Benjamín es hospitalizado también por una neumonía, por coronavirus. Fueron momentos muy difíciles. Y le doy gracias a Dios por la iglesia que ha estado unida durante todo este tiempo en oración. No solamente nuestra familia Cristo vive en mí, sino toda la iglesia de Valledupar se ha unido para orar por mi esposa Yanet Rosales. En medio de ese tiempo experimenté una gran angustia como nunca antes en la vida. Me sentía con miedo,
Me sentía angustiado, triste, desanimado. No podía hablar. Mi voz quebrantada, mi corazón quebrantado. No podía dormir. Llegué a pensar que la iba a perder. Nunca me imaginé. Yo sabía que sé que amo a mi esposa, pero nunca me imaginé cuánto la amaba. Y allí ella también, angustiada, entonces se fue complicando, pasó a UCI. Pero en medio de todo esto, Dios estaba hablando a mi corazón. Todo va a estar bien. ¿Crees en los milagros? Yo creo en los milagros. Creo en el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Los pulmones de mi esposa estaban casi más del 90% comprometidos por esa neumonía y su estado era muy crítico. Sin embargo, de un momento a otro se le hizo una radiografía de tórax y hubo una mejoría muy grande. El poder de Dios obrando en ella. Quizás en estos momentos se está despertando y en el nombre de Jesús yo declaro que el Señor la levantará de esa UCI. En el nombre de Jesús, Dios nos ha fortalecido, a nuestros hijos, nos ha fortalecido. Y recordaba que somos guerreros. Y los guerreros de Dios no debemos tenerle temor a la muerte. Un guerrero no tiene miedo. Así que yo no sé cuál sea la tribulación por la cual tú estás pasando, pero en el nombre de Jesús, levántate, porque para el que cree, todo es posible. Hemos creído en el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, el Dios de los milagros. Y leyendo entonces la segunda carta a los Corintios, Dios me habló y me fortaleció a través de esta palabra. En el capítulo 1, versículo 3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. El apóstol Pablo comienza alabando a Dios. Así también te invito para que tú puedas adorar a Dios. Pues el salmista dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Adoren al Señor porque Él es Dios. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con alabanzas, por sus atrios con acción de gracias. Toda la alabanza sea para Dios. Él es Dios y Él es soberano, tiene el control de todo el universo. Pero luego dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, haciendo referencia a que Dios, aunque es el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Dios es Padre. Y así Dios quiere tener con nosotros una relación tan profunda como la que tiene un padre con su hijo. Y los hijos deben confiar plenamente en papá. Abba Padre, Papito Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hace referencia al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en la carta a los Romanos dice que si el Padre entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también a nosotros todas las cosas que necesitamos? Pero Dios también es Padre de misericordias. Y es Dios de toda consolación. Él es la fuente de toda consolación. Y sabes,
Allá en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús les dice: no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, Él es nuestro Consolador. Y un Consolador es alguien que nos fortalece, es un abogado, es alguien llamado a ayudarme, a darme fuerza para aliviar mi soledad, para mitigar mi dolor y para calmar mis temores. En este tiempo he podido experimentar cómo Dios nos ha consolado, cómo Dios nos ha fortalecido. Cuánta falta nos hace mi esposa, pero Dios allí aún en medio de la noche me despierto para darle gracias a Él, creyendo que Dios ha hecho un milagro en mi esposa. Pero Él nos ha consolado, nos ha fortalecido. Y me pregunto, aquellas personas que no conocen a Dios, ¿cómo pueden enfrentar las aflicciones? Es por eso que muchas personas, en medio del dolor y el sufrimiento, pierden el sentido de la vida. Incluso no quieren vivir. Pero si te dispones para buscar a Dios y para tener una relación con Dios como la de un padre con un hijo, podrás experimentar su consuelo. Podrás experimentar su amor. Podrás experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? Sí, porque en su presencia hay plenitud de gozo y de paz. En medio del dolor, de las aflicciones, del sufrimiento, Dios nos fortalece, nos consuela y llena esa soledad que experimentamos en nuestros corazones. Dios es un Dios de consolación. Esto significa que Dios tiene la capacidad para consolarnos en toda situación. No existe ninguna situación para la cual Dios no tenga algún remedio para nuestras heridas. Dios es la fuente de toda consolación. Y quizás te estoy contando por la tribulación por la cual hemos estado pasando, pero nada se puede comparar con las tribulaciones del apóstol Pablo. Y él hace referencia allí en la carta segunda a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 23 al 28, dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado de más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias.
¿Será que hemos tenido tantas aflicciones como el apóstol Pablo? Te aseguro que no. Pero en este tiempo, para muchas personas, Dios es un Dios, es solamente una teoría. Para muchas personas, Dios es una religión, es un ritual. Hoy mucha gente dice ser cristiana y solamente escuchan el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, cuando escuchan la predicación, cuando asisten al templo. Pero sus vidas no han cambiado. Siguen todavía sintiendo el pecado en sus vidas. No tienen vidas de adoración. No conocen al Dios de la Biblia. Quizás adoran a sus propios dioses, pero no siguen los mandamientos, los principios, las ordenanzas del Dios de la Biblia. Y quiero decirte que para poder vencer las tribulaciones que se nos presentan durante nuestra vida, es necesario conocer al Dios de la Biblia, tener una relación íntima con Él, porque solamente así podremos experimentar que Él es el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación que nos consuela. Y en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 encontramos cuál es el propósito por el cual experimentamos tribulaciones, pruebas, tristezas. Y dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades. No en algunas. Aquí dice, Él nos consuela en algunas. No, Él dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que debemos entender que nuestras tribulaciones, Dios en su soberanía permite que pasemos tribulaciones, porque a través de esas tribulaciones nos acercamos más a Dios. Estoy seguro que la iglesia no había orado tanto como durante estos días. No nos habíamos unido tanto para orar. Pero en medio de la tribulación, el Señor nos consuela con un propósito, para que nosotros también podamos consolar a otros. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero una cosa es llevar la vida cristiana, tener fe cuando el sol está brillando. Cuando todo está bien. Pero otra cosa es adorar a Dios en medio de las pruebas, de las dificultades. Es cuando se demuestra nuestra fe. De manera que en medio de las tribulaciones nos acercamos más a Dios. Podemos experimentar consuelo. Podemos experimentar el amor de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero tiene un propósito, y es que nosotros también podamos consolar a otros. En este tiempo donde no solamente en Valledupar, en Colombia y en todo el mundo, hay tantas personas enfermas por coronavirus. Hay tantas personas que están hospitalizados en UCI. Hay tantas personas angustiadas, oprimidas, como me sentía en estos días,
¿cómo no he de entenderte? Porque Dios me ha permitido pasar por esta prueba con un propósito. Y es que hoy puedo ser un instrumento para consolar a otros. Y no solamente oramos por mi esposa, oramos por los hermanos enfermos, oramos por todos los enfermos, sin importar clase social, religión. Oramos por todos los enfermos, oramos por sus familias, para que en medio de estas pruebas, de estas tribulaciones, de estas dificultades, aquellos que no conocen a Dios puedan conocerlo. Y aquellos que lo conocen puedan experimentar su consuelo. ¿Alguien cómo podría consolar? ¿Cómo podría consolar a alguien que ha perdido un ser querido si nunca tú has pasado por eso? Pero cuando hemos pasado por esas tribulaciones, entendemos perfectamente lo que se siente. Pero a pesar de que nosotros como hijos de Dios podemos consolar a otros, quiero decirte que solamente Dios es la fuente de toda consolación. Alguien que tiene un hijo perdido en drogas podrá entender a otros que tienen sus hijos perdidos en las drogas. Alguien que se le ha destruido su matrimonio puede entender. Aquel que también está pasando por una crisis en su matrimonio. Pero Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Segundo propósito por lo cual Dios permite algunas aflicciones en nuestras vidas. No solamente para consolar a otros, sino también para salvación de muchas personas. Porque si a través de nuestro testimonio Dios nos ha permitido que muchas personas alcancen la salvación, te puedes imaginar cuando Dios levante a mi esposa de esa UCI, a cuántas personas van a conocer nuestro testimonio y muchas personas van a alcanzar la salvación por medio del testimonio de mi esposa Janet, porque Dios la ha levantado de la muerte en el nombre de Jesús, y es para el consuelo y la salvación de ustedes. Quizás cuántos estaban incluso con una vida cristiana superficial, débil, una vida espiritual débil, pero ahora en medio de estas circunstancias se han fortalecido y la iglesia ha entrado en un avivamiento. Hay un avivamiento en la iglesia, hay una unidad en la oración, pero también algunos que estaban quizás apartados por medio de estas circunstancias se han reconciliado con Dios. ¿Y cuántos? Muchos alcanzarán la salvación. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Con paciencia. Quisiéramos ver ese milagro así, pero en el nombre de Jesús. Dios está obrando en medio de todo este tiempo. Es para el consuelo y la salvación de ustedes. Y sigue diciendo en el versículo 7:
tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Sabes? Una noche me llamó el intensivista para decirme: Eduardo, a Janet se le han bajado las cifras, la tensión arterial, se le ha bajado, está con soporte. Ora mucho esta noche. Y yo sabía que la situación estaba muy difícil. Estado crítico. Pero allí estuvimos orando, clamando al Señor. Y Él escuchó mi clamor. Me dio una palabra en el Salmo 118, donde dice: no morirá, sino que vivirá para testimonio de mi nombre. He escuchado tu oración y te he dado la victoria. Esa palabra me fortaleció muchísimo. Y al día siguiente, como respuesta, le tomaron una radiografía de tórax de control. Y pareciera que fuera la radiografía de otra persona, porque cambió totalmente. Y en el nombre de Jesús, el Señor la levanta, porque aunque en algún momento llegamos a pensar, tuve tanto miedo de que podía morir, pero el médico me dijo: hemos hecho todo lo posiblemente humano. Ahora depende de Dios. Y así es. De nada sirve tener todo el dinero del mundo. No se puede comprar la vida, la salud, la salvación. En el caso del COVID, no sirve nada. No hay tratamiento, solo sostener al paciente con un ventilador mecánico. Pero es allí donde Dios quiere que tú y yo podamos confiar totalmente en Él. Necesitamos confiar en Dios, una dependencia total de Dios. Cuando no hay nada que hacer, solamente Dios puede intervenir y darnos la salvación, la sanidad, el milagro. Dice en el versículo 9: de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿En qué tú estás confiando? Como te decía, ¿confías en el dinero, en un trabajo, no sé? ¿En quién confías? Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos.
Porque también hay un consuelo para aquellos que hemos perdido un ser querido. La confianza que tenemos es que los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Y que un día resucitarán con Cristo. Esa es la confianza que tenemos. Un día, así como hemos creído que Cristo resucitó de entre los muertos en Cristo también resucitarán primero. Mujer, Dios te consuela. Dios está contigo. Varón, no sé a quién has perdido, pero no se ha terminado. Dios es nuestro consolador. Y aunque no podamos entender por qué no suceden cosas, si Dios es bueno y me ama, ¿por qué permite que yo viva estas cosas? Porque el otro propósito por el cual Dios permite que pasemos por tribulaciones, para consolarnos y nosotros podamos consolar a otros, para salvación de ustedes, pero también porque a través del dolor y el sufrimiento nos acercamos más a Él, le conocemos más. A través del sufrimiento somos quebrantados. No te imaginas cuánto me quebranté. A través del sufrimiento somos moldeados. Hay cosas que quizás están en nosotros que no le agradan a Dios. Pero a través de la tribulación, el sufrimiento, Dios sigue obrando en nosotros. Dios sigue moldeando nuestro carácter y nuestras vidas son transformadas cada vez más a la imagen de Cristo, varón de dolores y sufrimientos. Sabes, cuando pasamos por las tribulaciones, somos santificados, somos purificados a través de este proceso. Aunque nos duele y le decía al Señor, pero yo no quiero, si yo sé que tú tienes un propósito detrás de todo esto y no quisiera pasar por esto. Me sentí como el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Era tanta la tribulación que tenía, la angustia, que sudaba gotas de sangre. Y le dijo al Padre: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Así terminé diciéndole al Señor: papá, no quisiera pasar por esta prueba, pero hágase tu voluntad, Señor. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Porque nuestra confianza está en Dios. Él es nuestra confianza. Y dice en el versículo 11: y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Sí. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo le hemos servido al Señor con sinceridad. Hemos vivido en santidad por su gracia. Hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana.
Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Somos un testimonio para la gloria de Dios, nuestro matrimonio, nuestra familia, pero asimismo desearía en este tiempo, muchos dicen cuánto amo a mi pastora, pero si verdaderamente amas a mi esposa, vive conforme a la palabra de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, porque alguien que sigue en los deseos del mundo, en el pecado, no ha conocido a Dios. Ama a Dios, conoce a Dios y vive para cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas. Vive conforme a sus valores. Que tú puedas ser un testimonio del poder de Dios. Y entonces tú puedas ser también un instrumento para anunciar las buenas noticias de salvación. Para que el mundo que está a nuestro alrededor puedan ver a Cristo a través de tu vida. Y entonces muchos puedan alcanzar la salvación. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos las tribulaciones? Quizás te pregunta, pastor, ¿cómo has hecho? Pues no he hecho más sino... Bueno, en primer lugar le doy gracias a Dios por todas sus oraciones. Porque sus oraciones han sido respondidas. Dios nos ha fortalecido. Y Dios está sanando a mi esposa. Pero ¿qué hacemos en medio de la tribulación, del dolor, de la angustia, de la ansiedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no postrarnos de rodillas y clamar al Señor y adorarlo? Adorar al Señor en todo momento y reconocer su grandeza. Pero además de adorarlo, recuerda que su palabra es viva y poderosa. Y si estás pasando por una tribulación, te invito a que leas los salmos. Porque a través de su palabra Dios nos consuela, nos fortalece y nos ha dado promesas de vida. A través de su palabra hay un refrigerio en nuestras vidas. Nosotros vivimos por la fe, creyendo en las promesas de Dios. No vivimos por vista, por las circunstancias, vivimos por la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece, nos consuela. Pero también he dedicado tiempo para caminar. Salgo a caminar al parque y poder disfrutar de todas las maravillas de Dios. La brisa suave, el canto de los pajaritos y caminar con Dios. Y mientras camino, hablo con Dios y lo adoro. Científicamente está demostrado que caminar tiene un efecto antidepresivo y calma la ansiedad. Pero imagínate si caminas con Dios. Dios es maravillosa. Y debemos seguir orando hasta que algo suceda. Para terminar, en Mateo 5:4 dice: felices los que lloran, porque serán consolados. Dichosos, bienaventurados, felices los que lloran. Pero ¿cómo así, pastor? Si el mundo cree que la felicidad está en tener dinero, fama, poder.
éxito. Y la gente se afana tanto por esas cosas. Pero la felicidad está en los que lloran. Pero no los llorones porque lloras por cualquier cosa, no. Aquellos que son quebrantados en la presencia de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento de tus pecados, hay un quebrantamiento y lloramos por todos los errores y los pecados que hemos cometido. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los humildes de corazón, porque verán a Dios. Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su condición de pecadores, de que no somos nada, de que separados de Dios nada podemos hacer. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Quiero que adoremos al Señor. Allí donde estás, yo te invito a que te levantes y con un corazón contrito y humillado adoremos al Señor. Levanta tus manos y adórale. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, y en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Te alabamos, Padre, Dios Todopoderoso. Tú eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quizás te preguntarás, yo siempre me pregunté, ¿por qué? La paga del pecado es la muerte y Cristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. Pero yo me preguntaba, ¿por qué tuvo que escoger una muerte en la cruz, una muerte tan dolorosa? ¿Sabes? Cristo, Jesús conoce. Dios se hizo hombre en Cristo y Él pasó por muchas tribulaciones. Él conoce el dolor que tú tienes. Él conoce la aflicción. Él conoce, Él experimentó el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la ansiedad, el temor. Él nos entiende perfectamente, pero Él venció la muerte en la cruz. Así que solamente adóralo y dale gracias a Dios. Te adoramos, Señor. Solo tú tienes el poder para consolar a aquellas personas que están pasando por tribulaciones, aquellas personas que están
que tienen una aflicción, que tienen un profundo dolor en su alma, que se encuentran tristes, angustiadas, desanimadas. Espíritu de Dios, allí tócalos en el nombre de Jesús. Hoy declaro sin poder el temor, el miedo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús declaro sin poder la depresión, la angustia, la ansiedad, el desasosiego. Se va el dolor que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay sanidad para ti en esta hora. En el nombre de Jesús, yo estoy declarando sanidad sobre los enfermos. Yo no sé si tú tienes un familiar en UCI, si tienes un familiar hospitalizado por COVID o por cualquier otra enfermedad. Yo no sé si estás enfermo de cáncer, pero yo sé en quién he creído. En el Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, yo estoy declarando sanidad en tu vida. En el nombre de Jesús, yo te declaro sano ahora por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaro libertad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús, hay restauración, hay sanidad, hay libertad, hay consolación y hay salvación para todo el que cree. Porque el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Sella esta palabra en sus corazones, que puedan experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que han perdido un ser querido, Señor, consuélalos. Trae consuelo a sus vidas. En el nombre de Jesús, consuela a aquellos que han perdido un ser querido, un familiar. Oh Señor, abrázalos. Consuélalos, Señor. Maravilloso Jesús. Santo tú eres. Te damos muchas gracias. Amén. Iglesia.